Rasgos y cualidades poco comunes. Historia, genética y cultura. Bienvenidos a su canal Histodatos, donde los números y la historia se hacen amigables para ti. ¿Alguna vez has visto a alguien que mire la música como si de un arcoíris se tratara? ¿O conoces a una persona con un cabello rojo tan intenso que brilla como el fuego? Hoy exploraremos rasgos físicos y de percepción muy poco comunes, sus causas genéticas y las historias fascinantes que esconden. Ojos violetas. Los ojos violetas son tan raros que afectan a menos del 0.0001% de la población. La razón: una combinación de baja melanina en el iris, ojos azules, y el efecto Tyndall, donde la luz se dispersa creando un tono púrpura. Genéticamente, esto está ligado a mutaciones en los genes HRC2 y OCA2, que regulan la producción de melanina. Este fenómeno también se produce como consecuencia del albinismo ocular, el cual consiste en la falta total de melanina en los ojos, lo que a su vez provoca que los vasos sanguíneos de la retina sean visibles, dando un tono rojizo o violeta a los ojos. En Tanzania, donde el albinismo ocular afecta a una de cada 1.400 personas, se han producido esporádicamente este tipo de casos. Algunos bebés nacen con ojos azul grisáceo que pueden parecer violeta temporalmente. Heterocromía. Solo el 1% de la población tiene heterocromía, donde cada ojo tiene un color distinto. Puede ser completa, un ojo de cada color, sectorial, un sector de un iris con tono diferente, o central, un anillo de color distinto alrededor de la pupila. Aunque parece sacada de un mito, afecta a cerca del 1% de la población, con variaciones intrigantes en sus causas y distribución. Su origen suele estar en los genes. En el 90% de los casos congénitos, mutaciones en genes como el PAX3, vinculado al síndrome de Waardenburg, alteran la migración de melanocitos durante el desarrollo embrionario, dejando un ojo con más o menos melanina que el otro. Este síndrome, presente en una de cada 40.000 personas, no solo causa heterocromía, sino también sordera parcial y mechones de cabello blanco. Pero no todo es herencia. Traumas, inflamaciones o incluso gotas para los ojos con análogos de prostaglandinas pueden provocar heterocromía adquirida, como el famoso caso de David Bowie, cuyo ojo izquierdo parecía más oscuro tras un golpe en la juventud. No existe una región geográfica con una incidencia significativamente mayor, pero estudios sugieren que en comunidades con alta endogamia, como algunas poblaciones aisladas en los Balcanes o el Cáucaso, ciertas mutaciones genéticas se heredan con más frecuencia. Por ejemplo, en Rumanía, un estudio de 2017 halló que el 0.08% de los recién nacidos presentaba heterocromía congénita, ligeramente por encima del promedio mundial. Las consecuencias suelen ser más estéticas que médicas. La mayoría vive sin problemas de visión, aunque en casos asociados a síndromes como el de Horner, que afecta nervios faciales, puede haber ptosis, párpado caído, o anhidrosis, falta de sudoración. Socialmente, en algunas culturas se ha visto como un símbolo de sabiduría o conexión espiritual. Los antiguos griegos creían que quienes la tenían podían ver el cielo y la tierra simultáneamente, mientras que en otras épocas se estigmatizó como señal de brujería. Desde modelos como Sarah McDaniel hasta personajes de ficción como Tyrion Lannister, su presencia desafía la monotonía genética. Y aunque es improbable que supere el 1% de prevalencia, cada par de ojos dispares cuenta una historia única. Sinestesia. Imagina escuchar una canción y, de pronto, ver explosiones de color danzando en el aire, o leer el número 7 y sentirlo tan amargo como el café sin azúcar. Así percibe el mundo un sinestésico. Un 4% de la población, según estudios de la Universidad de Sussex, cuyos sentidos se entrelazan de formas inesperadas.
La sinestesia no es un trastorno, sino un viaje neurológico donde los sonidos tienen texturas, las palabras sabores y los días de la semana habitan en lugares específicos del espacio. Escáneres revelan que los sinestésicos tienen hiperconexiones entre regiones sensoriales del cerebro, como si las autopistas neuronales que separan la vista del oído o el tacto del gusto estuvieran enlazadas por puentes invisibles. Algunos genes, como el ROBO3 o el SLCA2, están bajo investigación por su posible rol hereditario. Hasta el 40% de los casos tienen un familiar con experiencias similares. Pero no es solo genética. La exposición temprana a estímulos artísticos o traumas cerebrales también pueden activar estas redes dormidas. Algunos individuos que la poseen pueden memorizar listas asignando colores a los números o componer música inspirada en paisajes gustativos. Estudios de la Universidad de Ámsterdam muestran que los sinestésicos tienen hasta un 20% más de capacidad memorística que la media. Sin embargo, un 15% reporta saturación sensorial en entornos caóticos, como mercados bulliciosos donde los olores chocan con los sonidos. En casos raros, como el síndrome de la mano ajena, donde una extremidad actúa por voluntad propia, la sinestesia puede mezclarse con trastornos neurológicos complejos. La sinestesia es 3 veces más frecuente en mujeres que en hombres, y en comunidades con alta creatividad colectiva, como artistas o escritores, la prevalencia alcanza entre el 8 y 10% según la revista Frontiers in Psychology. Además, los zurdos son 2 veces más propensos a experimentarla. En Islandia, un estudio de 2019 halló que el 5% de los músicos profesionales tenían sinestesia del tipo sonido-color, sugiriendo que ambientes que valoran la multisensorialidad podrían nutrir su expresión. Gigantismo. El gigantismo es el crecimiento desmesurado, en especial de brazos y piernas. Es una condición que afecta a 1 de cada 10.000 a 30.000 personas según la Organización Mundial de la Salud. Su origen suele ser un tumor benigno en la glándula pituitaria, ubicada en la base del cráneo, que secreta cantidades excesivas de hormona del crecimiento, GH. Este descontrol hormonal ocurre antes de que los cartílagos de crecimiento en los huesos se cierren, usualmente durante la infancia o pubertad, lo que permite que el cuerpo se estire hasta alturas que superan los 2 metros con 10 centímetros, como el caso de Robert Wadlow, el hombre más alto de la historia registrada, que alcanzó los 2.72 metros. Alrededor del 5% de los casos están vinculados a síndromes genéticos hereditarios, como la neoplasia endocrina múltiple tipo 1, MEN1, o el síndrome de McCune-Albright, donde mutaciones en genes como el GNAS alteran la regulación hormonal. En comunidades aisladas o con alta endogamia, como ciertos valles remotos de Papúa Nueva Guinea, se han documentado clústeres de gigantismo, aunque estos son excepcionales. Por lo general, no hay una población étnica o geográfica con mayor prevalencia. Los gigantes suelen enfrentar un deterioro progresivo, articulaciones que se desgastan bajo el peso corporal, cardiomegalia, corazones agrandados que bombean con dificultad y diabetes por resistencia a la insulina. Hasta el 30% desarrolla problemas de visión debido a la presión del tumor pituitario sobre el nervio óptico. Socialmente, la vida se convierte en un laberinto de adaptaciones, camas y puertas hechas a medida, miradas intrusivas en la calle y una esperanza de vida reducida. Sin tratamiento, muchos no superan los 40 años, como le ocurrió a Wadlow, cuya muerte a los 22 años fue causada por una infección en una pierna, agravada por la mala circulación típica de su condición. Actualmente se practican cirugías para extirpar tumores pituitarios, fármacos como la pegoisomant, que bloquea la acción de la GH, y radioterapia pueden detener el crecimiento anormal si se detecta a tiempo. Sin embargo, en países con acceso limitado a salud especializada, el diagnóstico suele llegar tarde.
Un estudio en India reveló que el 70% de los casos se identifican después de los 15 años, cuando las complicaciones ya son irreversibles. Vida sin dolor físico. La insensibilidad congénita al dolor, CIP, es una condición poco frecuente que impide a una persona percibir el dolor físico. También se conoce como analgesia congénita, una condición tan rara que afecta a 1 de cada 1.000.000 de personas. Las causas se esconden en mutaciones genéticas como el SCN9A o el NTRK1, encargados de fabricar proteínas esenciales para transmitir señales de dolor desde los nervios hasta el cerebro. Sin estos interruptores, el cuerpo se vuelve un escenario mudo ante quemaduras, fracturas o infecciones. El precio de esta ausencia de dolor es alto. El 80% de quienes la tienen, sufren heridas graves antes de los 5 años, como mordeduras en la lengua al aprender a masticar o fracturas no detectadas que deforman huesos. En la adolescencia, el 60% desarrolla osteomielitis, infecciones óseas, por lesiones repetidas, y muchos pierden dedos o extremidades por gangrena no tratada. La dentadura también paga un tributo. Sin dolor que advierta caries, el 90% de los adultos con CIP pierden piezas dentales prematuramente. Algunas variantes, como el síndrome de SIPA, insensibilidad al dolor con anhidrosis, añaden otros riesgos. La incapacidad de sudar eleva la temperatura corporal hasta niveles peligrosos en días calurosos. La CIP no elige etnias, pero en poblaciones aisladas o con alta consanguinidad, como comunidades rurales de Noruega o el norte de Suecia, se han reportado pequeños brotes por mutaciones fundadoras. En Jordania, un estudio detectó una incidencia inusual en familias beduinas con matrimonios entre primos cercanos. Sin embargo, estos casos son excepciones. La mayoría de los afectados son individuos únicos en sus linajes, heredando de ambos padres copias defectuosas de un gen recesivo. Vivir sin dolor requiere vigilancia constante. Padres de niños con CIP revisan cada hora sus cuerpos en busca de moretones o fiebre, mientras los adultos aprenden a usar espejos para inspeccionar zonas invisibles, como la planta de los pies. Hasta la fecha no tiene cura o tratamiento. Hipertricosis. La hipertricosis o síndrome del hombre lobo ocurre cuando hay un crecimiento excesivo de pelo, ya sea en todo el cuerpo, lo que se llama hipertricosis generalizada, o en áreas específicas, hipertricosis localizada. Este fenómeno puede tener varias causas. En algunos casos, es genético. Una mutación en ciertos genes, como el SOX9 o el locus en el cromosoma X, altera la regulación del crecimiento del vello. Estudios han identificado que la hipertricosis congénita generalizada, la forma más extrema, afecta aproximadamente a 1 de cada 10.000 millones de personas, lo que la convierte en una rareza absoluta. Otros casos son adquiridos, desencadenados por factores como el uso prolongado de medicamentos, por ejemplo, minoxidil, desnutrición severa o incluso enfermedades subyacentes como cáncer. Hay también una forma ligada a desórdenes hormonales, donde el cuerpo produce exceso de andrógenos, aunque esto suele ser más leve. En el pasado, algunas personas con esta condición fueron exhibidos en circos o ferias. Entre 1500 y 1800, al menos 50 casos documentados de familias con hipertricosis fueron tratados como curiosidades humanas. Hoy, gracias a avances médicos, se sabe que no hay impacto directo en la salud física más allá del crecimiento del pelo, pero el peso psicológico puede ser inmenso. La estigmatización social sigue siendo una carga, y aunque la depilación láser o el afeitado ofrecen alivio temporal, no hay cura definitiva. Pelirrojos. En este video hemos visto diferencias físicas y de percepción muy significativas. Sin embargo, el último de nuestros temas será algo tan sencillo como el color del cabello y cómo es que puede ser objeto para diferenciar o incluso discriminar a las personas.
Los pelirrojos son el resultado de una mutación en el gen MC1R, cromosoma 16, que reduce la producción de eumelanina, el pigmento oscuro, y aumenta la feomelanina, responsable de tonos rojizos en el cabello. Este rasgo recesivo solo se manifiesta si ambos padres portan la variante, lo que explica por qué apenas entre el 1 y 2% de la población lo tiene. Sin embargo, en Escocia, la cifra se dispara al 13%, con un 40% de portadores silenciosos del gen, vestigio de los celtas. En el antiguo Egipto, se creía que los pelirrojos eran volcanes humanos, se les sacrificaba al dios Osiris para apaciguar erupciones. Los griegos los vinculaban a la inmortalidad, pues Homero describió a Aquiles como pelirrojo furioso. Durante la Edad Media en Europa, los pelirrojos enfrentaron una percepción más oscura, influida por el cristianismo y las supersticiones. El cabello rojo se vinculó frecuentemente con Judas Iscariote, quien en algunas representaciones artísticas medievales era retratado como pelirrojo, reforzando una asociación con la traición. Además, en el imaginario popular, se les relacionó con la brujería. Las mujeres pelirrojas, en particular, eran sospechosas de tener poderes sobrenaturales o de ser seductoras peligrosas, lo que las ponía en riesgo durante las cazas de brujas. Esta estigmatización también se extendió a los hombres, a quienes se les atribuía un carácter impredecible. Los pelirrojos tienen un 25% menos de tolerancia al dolor físico según la Universidad McGill, requieren hasta un 20% más de anestesia en cirugías, y su riesgo de melanoma es 100 veces mayor bajo el sol, por la escasa protección de su eumelanina. Pero también guardan ventajas. Su piel pálida produce vitamina D con eficiencia en climas nublados. A lo largo de la historia, la sociedad ha tejido un tapiz de fascinación, miedo y curiosidad hacia quienes lucen o perciben el mundo de forma distinta. En la antigüedad, las diferencias físicas o sensoriales se atribuían a designios divinos o castigos sobrenaturales. Un gigante, con su estatura colosal, podía ser visto como un semidios o como un monstruo condenado a la soledad. En la Edad Media, marcas como lunares extensos o heterocromía eran estigmas asociados a la brujería, mientras en las cortes renacentistas, personas de talla pequeña o con albinas eran exhibidos como rarezas exóticas, símbolos de poder y curiosidad para la nobleza. El siglo XIX convirtió la diferencia en espectáculo. Los circos de fenómenos explotaban cuerpos atípicos. Mujeres barbudas, hombres elefante o niños con enanismo eran reducidos a atracciones. Aunque algunos, como el gigante irlandés Charles Byrne, 2.31 metros, lograron fama y fortuna, su humanidad quedaba sepultada bajo miradas morbosas. Paralelamente, cualidades como la sinestesia, incapaz de ser vista, eran ignoradas o tachadas de invenciones de mentes perturbadas, pues la sociedad no tenía aún la capacidad para entender experiencias sensoriales invisibles. El siglo XX medicalizó la diversidad. Gigantismo, albinismo o insensibilidad al dolor pasaron de ser misterios a trastornos en manuales de diagnósticos. La eugenesia nazi, por ejemplo, buscó erradicar estas variantes humanas, mientras en otros países, la presión por ocultar rasgos únicos llevó a cirugías correctivas o aislamiento social. Sin embargo, surgieron resistencias. Activistas con discapacidad reclamaron visibilidad, y artistas sinestésicos, como Kandinsky, transformaron su percepción en obras que desafiaban la norma sensorial. Hoy, la narrativa oscila entre la celebración y el prejuicio sutil. Las redes sociales han dado voz a personas con diferencias físicas o neurológicas para contar sus historias sin intermediarios, derribando mitos. Gigantes como el turco Sultan Kösen, de 2.51 metros de altura, se convierten en embajadores de condiciones raras, mientras que la neurodiversidad, como la sinestesia, se estudia como un don cognitivo.
No obstante, persisten resabios de discriminación. El 60% de personas con rasgos físicos inusuales aún reportan acoso escolar o laboral, según un estudio de 2022 de la Universidad de Harvard. La historia, en esencia, refleja una paradoja humana. Nuestra tendencia a marginar lo que no entendemos, pero también a maravillarnos con lo que nos recuerda que la normalidad es solo un mito compartido. Si te ha gustado este video, compártelo, regálanos un me gusta y suscríbete para no perderte el próximo video. Nos vemos pronto.